tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual los martes, 21 horas por el 7 de la grilla de Cablevisión. En una semana muy movida, muy particularmente movida, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. La marcha que ayer precedió precisamente a los comentarios descalificadores por parte del gobierno nacional, implican de alguna manera el regreso a una hostilidad política que me da la impresión no le hace nada bien a un país que prácticamente está a la deriva, que no tiene plan, y creo que de esto va a hablar Alfredo concretamente, donde las variables económicas rugen de rojo vivo y donde prácticamente no hay, al menos como alternativa, la posibilidad de ver en el horizonte algo que se parezca a algún tipo de esperanza. La situación es difícil en todos los sectores. Algunos se encuentran un poco más beneficiados que otros por las distintas características de los emprendimientos que llevan adelante, pero créeme que la grieta se va profundizando cada vez más. Es peligroso no solamente desde el punto de vista institucional, político, económico, sino también social. Creo que aquí hace falta un grado de racionalidad que ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Alberto Groucho Marx, ni la oposición están teniendo debida cuenta de lo que puede llegar a suceder. Vamos al corte. Cuando regresemos, Alfredo con su comentario económico, Miguel Vargas va a hablar de cómo emprender objetivos en medio de la crisis económica, y el análisis político final del doctor Daniel Gatas. Auspicios. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bancor. Urbantex Aberturas. Tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte. Los pies sobre la tierra. Subico. Un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Fabicur, ICSA. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Pauni Sanelo. IMIX, Droguería Oncológica. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Bien, antes de presentar a Alfredo, como es habitual, la gacetilla de la Facultad de Ciencias Económicas. Mañana y jueves, desde la hora 15, se va a realizar la edición virtual del evento Universidad Te Emprende, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas. Va a haber conferencias, talleres participativos, sesiones de intercambio entre participantes y emprendedores y paneles de especialistas. Este año Universidad Emprende lleva por tema innovación en finanzas y metodologías ágiles. El evento está destinado a estudiantes, egresados, docentes, emprendedores y público en general. Las inscripciones gratuitas en la web de la universidad, www.universidadtemprende.eco.unc.edu.ar. Auspicio para presentar la columna de Alfredo Blanco. Auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Fabicur, ICSA, Urbantex, tecnología de alta calidad. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. ¿Querés añadir al carrito valor cordobés? Te traemos el programa Hecho en Córdoba, una iniciativa para revalorizar, visibilizar y promover la producción cordobesa. Desde el gobierno de la provincia creamos una tienda oficial específica solo con productos cordobeses para que todos conozcan el valor agregado de nuestra gente. Los productos que se sumen al programa van a estar identificados con un sticker en góndolas de supermercados, comercios de barrio y también en Mercado Libre. Para sumarte a la tienda online, completa el formulario en hechoencórdoba.cba.gov.ar.
hechoencordova.com.ar. Y para que tus productos estén en góndolas de toda la provincia, manda un mail a hechoencba@cba.gov.ar. Pero los beneficios no terminan ahí. Si sos productor o productora, te ofrecemos créditos con 6 meses de gracia y cuotas y capacitaciones en marketing y comercialización para que aproveches de la mejor manera esta nueva oportunidad hecha en Córdoba. Entre todos, podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba. Con Cordobesa, todo es posible. 12, 20 y 24 cuotas fijas en comercios y compras online. 12, 20 y 24 en electro y tecnología. Construcción. Neumáticos. Mueblerías. Piscinas. Y perfumerías. Hacé lo posible con Cordobesa en 12, 20 y 24. Cordobesa para todo. Cordobesa para vos. Más info en bancor.com.ar. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto. Bien, a esta altura del año se entregan los premios Nobel de Economía. Hubo premio Nobel de Economía para un trabajo de subasta. Yo te sugiero, si tenés algún contacto con alguno de los premios Nobel o algún allegado, que le haga llegar un tomo acá a los muchachos que rematan en el Tribunal Superior de Justicia, los bienes que rematan acá en el Tribunal Superior de Justicia. Como de subasta no entiendo nada, lo dejo en manos tuyas. Te cuento, hagamos un breve comentario de eso. En realidad, efectivamente, ayer le otorgaron la distinción a 2 economistas americanos, norteamericanos, Paul Milgrom y Robert Wilson, que han trabajado sobre el tema de subasta. Yo siempre hago la aclaración que el premio en ciencias económicas en realidad no es uno de los premios que pensó Alfred Nobel. En realidad es un premio que se instituyó recién en el año 69 y es un premio del banco, ¿no?, en memoria de Alfred Nobel. Bueno, le correspondió a estos 2 profesores de universidades de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que trataron? No es en realidad un trabajo que haya sido de discusión, de marcos teóricos. En realidad es fundamentalmente un análisis del comportamiento de los agentes en condiciones de subasta, es decir, y diseñar buenos sistemas de subasta. Eso es un tema importante en realidad, porque, digamos, cada vez con mayor frecuencia los estados, el sector público y muchas empresas privadas también emplean este método para sus contrataciones. O sea, ellos han trabajado básicamente en eso. Uno podría decir, por ejemplo, ¿qué ejemplos hay de mercados que funcionen con subasta? Bueno, hay muchos mercados que funcionan así, pero nosotros tenemos uno cerca, del cual vamos a hablar algo, que en realidad es el mercado cambiario. En realidad el mercado cambiario, en ausencia de intervención, es un mercado en el cual cada uno va y hace su oferta o su demanda y se va ajustando finalmente el precio. Pero presumo que para nuestro mercado cambiario no debe haber modelo que funcione razonablemente bien, porque las complicaciones que tenemos son singularmente graves. Dijimos en un programa pasado que el gobierno lo veíamos un poco desorientado y por eso a la columna de hoy, a este comentario, elegimos como título ¿Quién le presta una idea al gobierno? Aunque al final de la columna vamos a hacer una pequeña modificación a esa frase, digamos. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Bueno, Argentina se quedó sin dólares, el gobierno tomó una decisión que fue decir, bueno, vamos a restringir más la venta de dólares, pudo haber dicho, y yo creo que hubiera sido mejor, ya lo he expresado, pudo haber dicho, mire, en realidad no le vendo más los $200, y si usted quiere comprar $200 para ahorrar, vaya a un mercado financiero libre, pero bueno, eligió otro camino, eligió no decir que iba a aumentar las restricciones, o que iba, como se le llama, el cepo, sino comenzar a agregar dificultades o exclusiones para la compra. Es decir, si tiene un plan social no puede, si refinanció algún saldo de tarjeta no puede, en fin, si ha operado con títulos no puede. Bueno,
En definitiva, ¿qué es lo que logró con eso el gobierno? El gobierno logró, en realidad, tratar de recortar la demanda de ese dólar ahorro, ¿no? Ahora, en ese mismo acto, estaba recortando la oferta de dólar en el mercado marginal, del dólar blue, porque había mucha gente que compraba dólares en el mercado oficial, digamos, y corría a venderlo en el mercado libre, esa operación que se llamaba puré. Bueno, el gobierno le puso muchas restricciones, le agregó impuestos, etc. Es decir, trató de, por el lado de la demanda, actuar. Trató también de actuar por el lado de la oferta, tratando de persuadir a los exportadores a que liquidaran exportaciones. Básicamente, a través de un incentivo que a priori parece poco potente, que fue bajar 3 puntos las retenciones, diferenciar la retención entre a quien exporta el poroto de soja de quien exporta aceite, pero digamos, más allá de toda esa instrumentación, ¿qué ha sido lo concreto? Lo concreto ha sido que aunque bajó notablemente el volumen de venta de dólar ahorro, aunque el mercado marginal probablemente esté con pocas operaciones, lo concreto es que el dólar en el mercado del blue siguió subiendo. Y marca entonces que el central tuvo que seguir vendiendo y el central perdió reservas. Desde las últimas medidas, el Banco Central, según la información oficial, siguió perdiendo reservas. Y entonces uno dice, bueno, a ver, el gobierno parece desorientado y parecería que hay muchos dispuestos a ofrecerles ideas, ¿no es cierto? Bueno, yo he dicho en varias oportunidades que a mí me parecía más razonable haber desdoblado el mercado, pero hay muchas propuestas. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, ha llegado el momento de dolarizar la economía porque el peso ya no existe. Y hemos explicado eso en un programa anterior, dolarizar tiene sus dificultades, en particular dolarizar cuando tenemos una masa de peso tan importante que ha surgido como consecuencia de la expansión de la cantidad de dinero que ha venido asociada a las decisiones para morigerar el impacto del confinamiento de las actividades, tanto por el gasto social por un lado, como, el gasto sanitario específicamente, como los distintos tipos de ayuda que se han planteado. Entonces, y acá voy a reformar brevemente el título de nuestra columna, Ricardo. Más que quién le presta una idea, la pregunta ya ahora ha pasado a ser quién le cree una idea. Porque da toda la sensación que más allá del recurso técnico que se utilice, más allá de la consistencia que tenga el manejo de los instrumentos monetarios, la tasa de interés, las decisiones con bonos, etc., más allá de todo eso, uno tiene la sensación de que el gobierno ha gastado prácticamente todo su margen de credibilidad en materia económica. Y entonces, si a eso le sumamos este clima de tanta confrontación a la cual vos hacías referencia y que parece que es imposible que dialoguen sectores que tengan una mirada distinta sobre lo económico, eso me parece que nos hace, adoptar una actitud de bastante pesimismo sobre la evolución futura de nuestra economía. El gobierno tiene por delante todavía muchos meses hasta que llegue el momento en que Argentina tenga excedentes por las exportaciones, porque eso ya va a ser el año que viene. Faltan muchos más meses para el proceso electoral, de manera tal que el gobierno debería adoptar una decisión en materia de política económica que tenga capacidad de recuperar, aunque sea parcialmente, la confianza de los agentes económicos. Para eso, digo yo, es indispensable el consenso político, y ese consenso político me parece que es más responsabilidad de quienes ejercen el gobierno de quienes están en la oposición. Tampoco están absolutamente, exonerados de responsabilidad la oposición, porque es cierto que la situación de la economía tiene que ver también cómo recibió el gobierno la situación económica. Ahora, se ha profundizado mucho los desequilibrios y da toda la impresión, Ricardo,
que el gobierno no tiene margen para seguir improvisando, no tiene margen para seguir tomando medidas, digamos, por goteo. Un día decir que no va a vender los $200, al día siguiente decir que no lo pueden cobrar los que cobraron determinado subsidio, etcétera, etcétera. Pienso que tenemos por delante, Ricardo, unas semanas singularmente complicadas, y ni qué hablar si a eso le sumamos lo que vos mencionabas del clima de confrontación política. Creo que ha llegado la hora que el presidente convoque a todos los sectores e intente, aunque sea un mínimo consenso, para que podamos transitar de una manera un poco más tranquila, por usar una expresión del ministro de Economía. El ministro dijo: tenemos que tranquilizar la economía. Bueno, me parece que el medicamento que le están dando para tranquilizar la economía no es el indicado. Y cuando eso sucede es porque uno se ha equivocado en el diagnóstico. Pero bueno, veremos. Vuelvo a cerrar con el título que creo que cuadra mejor. No tanto quién le cree una idea, sino que quién le compra una idea o quién le cree una idea al gobierno. Alfredo, mira, me acaba de avisar Martín Vargas que desgraciadamente tiene un Zoom con Panamá y no vamos a llegar a hacer la nota con él, con lo cual es propicio para poder seguir charlando contigo de este tema, porque es realmente importante, es absolutamente importante, porque la incertidumbre, el deterioro, digamos la desorientación que existe, está en todos los sectores. Yo decía, salvo puntualmente algunos que usufructan precisamente la posibilidad de un dólar alto, de un reacomodamiento de la cosecha, de la suba en Chicago de la soja, pero hay un dato singularmente importante. Y lo has hablado vos, lo has dicho en el gobierno de Mauricio Macri, que hace falta una cabeza que opine, una cabeza que tenga la idea sensata y racional para imponer un modelo económico, un plan económico que se ajuste a la realidad. Y acá tenemos 21 ministerios y un tipo que tiene que arreglar la deuda y nadie sabe qué es lo que se puede hacer con el dólar, salvo las interferencias entre Pese y Guzmán para saber si desdoblan o no desdoblan, si ponen más cepo o menos cepo. Entonces, la previsibilidad ante el tipo que tiene que invertir o ante el tipo que tiene que diagnosticar su futuro es prácticamente cero. Sí, fíjate que, bueno, hemos dicho varias veces esto. Hay países en los cuales probablemente uno puede pensar que puede haber un ministro de Hacienda, un ministro de Finanzas, un ministro de Industria, un ministro de Agricultura, un ministro... Bueno. Pero en una economía como la Argentina es central que haya un ministro que, como suelo decir yo, tenga poder de veto sobre las decisiones de los otros ministros. Porque lo que tiene Argentina es un problema de coordinación que solamente se puede resolver cuando hay una última instancia de decisión, que no puede ser, obviamente, no puede ser el presidente. Argentina está en una situación crítica, estábamos en una situación crítica que se ha profundizado con el problema de COVID-19. Hoy el Fondo Monetario Internacional en la reunión anual han planteado sus nuevas estimaciones y tal como habíamos dicho hace algunos programas, han aumentado la caída que piensan va a tener la economía argentina y entonces ahora estamos pensando que va a caer 12%, en el presupuesto de hecho de la Argentina estaba, pero cuando miramos la región vemos que Brasil va a caer prácticamente la mitad que la Argentina. Entonces, sin lugar a dudas, y más allá de la buena voluntad que tenga el Fondo Monetario y los elogios que a veces los funcionarios del gobierno le brindan al fondo diciendo que el fondo ha cambiado, etcétera, lo concreto es que para acordar un programa, que será un programa de facilidades extendidas, Argentina tiene que presentar un plan y digamos que la situación que le presenta, los números que le presenta hoy, le deben generar al fondo una preocupación inmensa. Creo yo. Que existe todavía posibilidad de salir de esto. Sí. Al margen hay otro dato significativo. Vos hablaste del Fondo Monetario Internacional y acá inmediatamente se corrió la bolilla de que Cristina Georgieva había dicho no le vamos a exigir a Argentina un ajuste del gasto público. Pero olvidaron la frase siguiente, en estas circunstancias.
es decir, en la actual circunstancia. Olvidaron agregar ese detalle que está en la impresión de lo que dijo precisamente Georgieva. Entonces esto te remite a ver el Ecuador, inmediatamente a fijarte cuál fue el ajuste que le impuso el fondo al Ecuador. Y el fondo al Ecuador le impuso un ajuste mucho más profundo del que el presupuesto propone, precisamente el presupuesto de Martín Guzmán propone para el próximo año. Sí, yo creo que va a haber una discusión allí y el fondo a lo mejor puede aceptar en una primera instancia que no sea tan severo, pero el objetivo final va a ser siempre el equilibrio fiscal. Por eso nosotros decíamos en algunos programas anteriores, en una oportunidad le pusimos a la columna algo así como al fondo rogando y con el mazo dando. El mazo dando, así es. Porque sin lugar a dudas, lo que está claro es que de alguna forma hay que resolver la cuestión fiscal. Habrá una discusión, algunos en el gobierno creerán de que es factible hacer eso aumentando impuestos. Otros pensarán de que estamos en un nivel de presión fiscal muy alta, y que por lo tanto el ajuste debe venir, digamos, sobre el gasto. Pero sea como sea, Argentina tiene que tener un programa en el cual haya más sustentabilidad fiscal, porque si no va a seguir padeciendo el mismo problema. Va a tener que financiar con emisión monetaria. La emisión monetaria hay que esterilizarla de alguna forma, para lo cual se usan instrumentos que son pasivos remunerados del Banco Central y que le generan déficit cuasi fiscal, en fin. Es un panorama bien complicado y lamentablemente, insisto en esto, la confrontación y este clima de beligerancia de los actores políticos no le ayuden nada ni al gobierno ni a los ciudadanos argentinos que todos los días padecen las dificultades económicas por las cuales estamos atravesando. Alfredo, un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Ricardo. Buena semana. Chao, buena semana. Alfredo Blanco, su columna de opinión económica para Al fin y al cabo. Cuando regresemos, Daniel Gataz con nosotros. En marzo de 2018, lanzamos el Plan Conectividad Córdoba para incorporar tecnologías y vincular al 100% de los cordobeses. Invertimos más de $70 millones para el tendido de 2.391 kilómetros de fibra óptica, que sumado al trazado de EPEC y ARSAT, alcanza más de 5.000 kilómetros. Mientras avanzábamos con el despliegue de infraestructura, la legislatura convirtió en ley el Plan Conectividad Córdoba. Dotamos de Wi-Fi libre a más de 200 espacios públicos en toda la provincia y conectamos a Internet al 100% de los establecimientos educativos. Estas acciones fueron y son acompañadas por iniciativas de inclusión digital que contribuyen al desarrollo de destrezas y habilidades para el buen uso de la tecnología, de la información y la comunicación. Hoy damos un paso fundamental con el Plan Conectividad Córdoba, con la contratación de la iluminación para los 2.391 kilómetros de fibra óptica de la red provincial. Con esta obra llegaremos en una primera etapa a 96 localidades, alcanzando a más de 2.6 millones de habitantes. Una red iluminada permitirá ofrecer servicios mayoristas de acceso a Internet y transporte de datos, y brindar conectividad a las dependencias públicas provinciales ubicadas en esos puntos. Seguimos trabajando para disminuir la brecha digital e igualar en oportunidades a todos los cordobeses. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. En el marco del programa Más Agua, Más Salud, el intendente Martín Yarlora visitó el inicio de las obras de agua potable en Barrio Las Huertillas. Feliz por la obra del agua. Yo hace 19 años que estoy acá en el barrio. Estar sin agua es una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano. Mil gracias. Estamos muy contentos cumpliendo con la palabra con la cual nos habíamos comprometido con los vecinos de este barrio. Algo que hacía mucho tiempo que estaban esperando y dentro de poco va a ser una realidad. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba.
Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión, los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos. Pueblitos históricos, artísticos y genuinos. Naturaleza plena y hospitalidad a escala humana. A minutos de la Córdoba que conoces, pero lejos, muy lejos. Rincones mágicos de Córdoba, mágicos de verdad. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. La unión de la familia. En Horizonte, prioridad a la casa propia. Horizonte, los pies sobre la tierra. Como hace 49 años, evolucionamos. Ahora somos Tramac. Bien, vamos a hablar con Daniel Gataz, politólogo, profesor de la Universidad de Córdoba, sobre la situación política en la República Argentina, la repercusión económica. Yo quiero hacer una pequeña introducción para digamos, estábamos hablando en off con Daniel. Un amigo me manda un relato, dice, si usted encuentra 100 moscas, 100 hormigas negras, 100 rojas, las mete en un tarro, las hormigas van a convivir sin problema en ninguna naturaleza. Ahora, si alguien toma el tarro y lo mueve, inmediatamente las hormigas se van a atacar entre sí y seguramente entre ellas se van a terminar matando. ¿Por qué? Porque la confrontación, de alguna manera, es exigida desde afuera y no desde adentro. ¿Tenemos paz los argentinos con la actual situación política? Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Ricardo, un gran gusto de conversar con vos y bueno, excelente introducción, y ya que vos estás con una metáfora de esa naturaleza, también me gustaría empezar con una metáfora para ver cómo estamos en Argentina, en nuestro país. Vos sabés que estaba leyendo justamente algo de Kant, ese extraordinario filósofo alemán y humanista, ¿no? Y dice que Kant, cuando era ya en su vejez, sufría de una fuerte demencia senil, empezó a tener pesadillas de noche, cosa muy rara en él porque este hombre que vivió casi 80 años había tenido sueños muy tranquilos. Bueno, pero esta situación onírica que le generaba tanto mal humor, él no quería trasladárselo a los visitantes tan generosos que lo acompañaban y lo visitaban día a día. Entonces decidió tomar una libretita que él tenía y anotar una frase. Esa frase era: no entregarse a los pánicos de las tinieblas. Y este sentido de Kant le permitió nada más y nada menos que enfrentar con dignidad su muerte, que vino al poco tiempo. Y esto de no entregarse a los pánicos de las tinieblas me parece que es interesante
porque no era una cuestión teológica, ni siquiera una cuestión espiritual, sino simplemente un modo de enfrentar la vida. Y yo creo que la Argentina está pasando realmente una pesadilla tremenda, en la cual hay una responsabilidad compartida prácticamente de todos los sectores, más aún azuzada, te diría, por la mayoría de los sectores que tienen una imprudencia de tal magnitud que no saben o no se dan cuenta que estamos ahí muy cerquita de pasar de una violencia verbal a una violencia física. Ayer casi se dio esa situación en cercanías de la vivienda de la vicepresidente, y bueno, y me parece que las cosas van increciendo y las cosas se van complicando. Sí, yo creo que estos scratches, aún cuando realmente uno tenga una posición tomada con respecto a la situación de la vicepresidenta, me parece que es realmente de poco, más que de poco valor. Yo creo que es agresivo y no contribuye absolutamente nada a generar cierto grado de racionalidad, de mesura y de prudencia en la sociedad. Me parece que los reclamos legítimos que se puedan hacer en la calle es precisamente lo que la gente reclama, lo que la gente tiene cierto sustento para poder sostener las críticas al gobierno. Creo, me parece, y aquí va la pregunta, es ¿hasta cuándo? Porque, a ver, esto sobreviene de alguna manera a la respuesta de Alberto Fernández, de decir, si algo mal, salgan a la calle a reclamar. Y ya van 7 veces que la sociedad sale a reclamar. No creo que la sociedad reclame simplemente por una cuestión ideológica, reclama por necesidades insatisfechas y necesidades imperiosas en este momento, ¿no? No tengo la menor duda, Ricardo, que la situación es sumamente crítica, especialmente para muchos sectores. Diría que hay dos componentes, uno que es un componente principal, que es el económico, hay mucha gente que la está pasando muy mal, pero también hay un componente sanitario porque estamos en el pico de la pandemia, con una situación realmente muy triste, muy penosa para un montón de familias, y esto, por supuesto, lo pone al gobierno nacional entre la espada y la pared. Entonces, si vos observás todo este tipo de manifestaciones que hay, que son, por supuesto, absolutamente legítimas, yo no sé si es conveniente hacerlas o no en la pandemia, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, pero digo, me parece que es riesgoso hacerlo en época de pandemia, pero por otro lado, me da la sensación de que hay reclamos de todo tipo, reclamos de todas características diferentes, y bueno, cuando uno ve a la mayoría de la gente realmente se sorprende de la diversidad de los reclamos, ¿no? Pero digo, la mayoría me parece que tienen su centro en el aspecto económico. Lo que yo digo es que están tirando de la cuerda demasiado y el riesgo es que vayamos a la violencia física, que ya sería el acabose. Lo que también es cierto, y esto también me gustaría destacártelo, es esta idea del realismo mágico, del pensamiento mágico de García Márquez, que parece que se nos ha metido los argentinos en la cabeza y que no nos damos cuenta que en realidad no hay un Salvador, no hay un Mesías. Esto es un proceso, un trabajo de muchísimo tiempo, no es una cuestión simple de resolver la situación de la Argentina. No lo era antes y menos lo es actualmente, ¿no? Con esta pandemia que ha venido a agravar toda una situación crítica que ya existía. Ahora, digo, la solución es política. Para solucionar o de alguna forma tener el problema económico, la solución es política, no pasa por la política directamente. Y ahí es donde yo te hago la pregunta. ¿Cómo solucionar un problema político con las diferencias, yo diría, no sé si ideológicas, pero sí de practicidad entre la vicepresidenta de la Nación, el presidente de la Nación y un ministro de Economía que flota, pero que no es ministro, es simplemente un reacomodador de deuda? Yo creo que si fuera inteligente Alberto Fernández, lo que tendría que hacer es una renovación urgente de todo su gabinete, esto es central. Por lo menos te da un poco de más de aire, esto es un uso bastante común en las democracias, los cambios de gabinete dan aire, generan una nueva política económica, una mirada diferente, por lo menos una expectativa distinta, pero la población está al límite, es la cuestión central. Entonces me da la sensación que algo tienen que hacer.
Y me parece que lo mejor que podría ocurrir también es que tanto la vicepresidenta, que genera tanto rechazo en buena parte de la población, y Mauricio Macri, que genera el otro rechazo enorme en la población, tomen la decisión de hablar lo menos posible, digamos, de todo este tipo de cuestiones, porque si no, realmente es una situación interminable y yo creo que va a ser muy penosa. La recuperación argentina de por sí ya es muy crítica. Fíjese usted, o fíjate vos, Ricardo, de que la preocupación es toda esta gente que hace 7, 8 meses que prácticamente no trabaja, mucha gente que recibe subsidio por parte del Estado, legítimamente, porque se ha quedado sin trabajo, no, yo no estoy cuestionando eso, pero digo, ¿cómo generás nuevamente una cultura del trabajo a toda esa gente que realmente ya está acostumbrada a un apoyo permanente por parte del Estado? Me parece que es una discusión que tenemos que dar y es necesario, es indispensable sentarse en una mesa. Me parece que es un acto de generosidad y sin embargo a mí me sorprende porque lo veo a los grandes dirigentes políticos que tenemos en la Argentina, de Zoom en Zoom, de programa de televisión en programa de televisión, tratando de dar recetas maravillosas que nunca pudieron aplicar cuando fueron gobierno. Así es. Así es. Este es todo un tema. Yo creo que digamos, es muy estimulante para la dirigencia política que los llamen grandes dirigentes políticos, en primer lugar, porque creo que la mediocridad política es, digamos, la resultante de muchísimos años de transversalidad y de horizontalidad de la misma que categoría de dirigentes que nunca han propuesto, nunca han podido encontrarle la solución a la República Argentina hasta ahora. A mí me preocupa algo, vos decías algo con respecto a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner practica la actitud del mismo, no habla de pandemia, no habla de pobreza, no habla de economía, no habla de nada. Vos decías un cambio de gabinete. Un cambio de gabinete implica la debilidad de Alberto Fernández, porque evidentemente, un cambio de gabinete implicaría la posibilidad de que la alianza entre Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y algunos acólitos de la cámpora que tiene alrededor Alberto Fernández copen directamente el programa y se transforme total y absolutamente Fernández en un presidente sin tipo de alternativa y sin personalidad absoluta, simplemente un ejecutor, nada más. Si yo cuando te hablé de los grandes políticos lo hice de una manera irónica, quiero aclararlo, Ricardo. Por supuesto que no estoy hablando en el sentido literal de la expresión, ¿no? Justamente lo hice de manera irónica porque realmente no veo políticos que estén a la altura de la circunstancia. Además, la mayoría de los políticos, si vos observas, de los que están, insisto, de Zoom en Zoom, de reunión en reunión, son políticos que tienen 30 años en el ejercicio político ininterrumpido, todos viviendo del Estado. Con un dato, Daniel, están pensando en el 2021. Pero por supuesto que están pensando en el 2021. Yo creo que esto tiene estrecha relación con lo que viene en el 2021, pero me parece que algo tiene que suceder y va a suceder, porque el caso puntualmente de Alberto Fernández es un caso medio particular, porque es un hombre que está cayendo casi permanentemente en la consideración, por lo menos eso dicen las encuestas, y esto tiene que ver con algunas decisiones absolutamente imprudentes. A mí me sorprenden realmente algunas cosas que son realmente incomprensibles. Fíjate vos que estaba leyendo hoy de Santiago Cafiero, que yo creo que es un hombre, un muchacho joven, en realidad sin experiencia, diciendo que la que estaba en la calle ayer no era la gente, que no era el pueblo. Parece que el pueblo y la gente va a ser lo que va a estar el día 17. Y digo, estas expresiones son absolutamente imprudentes. Es un desconocimiento absurdo de una realidad que te pega todos los días. Entonces me parece que la actitud tendría que ser distinta. Y Alberto Fernández tendría que darse cuenta porque, a ver, si hay alguien, yo creo, esta es una opinión personal, que no le conviene que Alberto Fernández renuncie a la propia Cristina, porque la deja en una situación realmente muy crítica y con una imagen negativa altísima. Iríamos prácticamente a un enfrentamiento, te diría, muy preocupante, ¿no? No quiero hablar de cosas más duras, pero me parece que va a ser muy complejo el tema, ¿no? Porque hay mucho fanatismo y mucha violencia.
Mucho odio, resentimiento que precisamente no le hace bien ni al país ni a nada, porque contribuye a generarlo dentro de la misma sociedad por distintas razones. Y lo que vos decías de Cafiero es un virginal de la política, es un pobre pibe puesto ahí con un apellido que debe recorrer la historia también, precisamente ahora que aparece este laboratorio del pensamiento único en el NODIA. Debe recordar de que su abuelo, en la época de su abuelo, Tato, el censor, era uno de los hombres preeminentes dentro de la composición del peronismo en ese momento. Es decir, el pibe me parece que le falla un poco la memoria con respecto a la historia del abuelo, se acuerda nada más del apellido Cafiero, pero el apellido Cafiero tiene varias connotaciones, ¿no? Pero creo que sí, coincido contigo en esto de que si no hay capacidad, razonamiento, entendimiento, que Fernández se vuelque, digamos, a un aspecto de conciliación con respecto al resto de las fuerzas políticas, me parece que de este problema no se sale, porque es un problema político. La economía es un problema político, y si no hay una decisión política, una conformación, una unidad, aunque sea por momentos, para concebir un plan al futuro, me parece que estamos equivocados. Yo creo que el tema económico, Ricardo, comparto con vos en parte, pero me parece que no es solamente un problema político. Por supuesto hay falta de confianza, hay un montón de aspectos políticos, pero me da la sensación que también hay problemas estructurales que la Argentina no resuelve, hace muchísimo tiempo. Entonces es muy difícil, por eso digo, cuando uno piensa en una solución para la Argentina, lo mínimo que uno tiene que pensar es un proceso de por lo menos 20 años. Si vos le decís esto a la gente, realmente a la gente la deprimís, porque está profundamente angustiada, ¿no? La gente vos le decís hay que pensar en el mañana y te dice, ¿cuándo llega mañana? Porque claro, hay mucha gente que la está pasando realmente muy, muy mal, Entonces yo cuando veo los transportistas, cuando veo gente, los propietarios de los jardines de infantes, de las guarderías, realmente gente que se ha quedado prácticamente sin ningún tipo de ingreso. Y por otro lado, hay que reconocer que el Estado no puede poner dinero para todo tipo de actividades, porque ya ha emitido por 2 billones de pesos. Billones de pesos. Es una locura. O sea que, a ver. Sin respaldo. Sin respaldo, por eso si uno entiende un poquito de economía, vos te das cuenta rápidamente por qué el dólar está en el precio que está, digamos. Acá no hay ningún misterio, digamos. Pero, es una situación excepcional. No quiero con esto disminuir la responsabilidad del gobierno, pero llegó al gobierno y a los 3 meses le vino una pandemia fenomenal que quizás podría haberse tratado de otra manera. Lo que pasa es que también es cierto que con el diario del lunes uno puede contar la historia de una manera diferente. Pero bueno, en el momento, en marzo, la cosa era distinta, ¿no? Y había que ver qué decisión tomar. Claro. ¿Ves alguna posibilidad del regreso a 1989? ¿Vos te referías a una entrega anticipada del gobierno? No, tampones. No creo que ocurra eso. Primero porque la mayoría de los de la gente ha retirado sus recursos. Acuérdate que en el año 1989 había una buena parte de dinero que estaba depositado. Me parece que la mayoría de la gente lo tiene hoy en su casa, lo cual es un enorme riesgo. Hay todavía un depósito importante, creo que el sistema financiero, a pesar de todo lo que ha pasado, está relativamente sólido. El Banco Central tiene una cantidad de reservas más o menos importante, que son los encajes obligados que tienen los bancos que hacer, especialmente los depósitos en dólares. Me parece que no hay una situación como la de 1989 por una razón también muy simple, que estamos en una situación de recesión. Entonces, cuando estás en una situación de recesión es difícil que se dispare a un proceso hiperinflacionario. Sí vamos a seguir con una inflación, por supuesto, en los niveles que estamos actualmente, que es una inflación ya preocupante, pero bueno, estamos los argentinos casi acostumbrados a este tipo de números, ¿no? Daniel, como siempre, muchas gracias, te mando un gran abrazo, gracias por la gentileza. A vos, Ricardo, un fuerte abrazo y bueno, y ojalá que Dios nos ayude a superar toda esta pandemia generalizada, no solamente sanitaria. Que el Supremo se acuerde de nosotros.
Así es. Y que tratemos en la medida de lo posible que nadie agite el bidón con las hormigas. Así es. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Un afecto a tu familia. Gracias. Daniel Gataz, politólogo, profesor de distintas universidades de la Universidad Nacional de Córdoba, pasó haciendo la columna política de ya volvemos. Con Cordobesa, todo es posible. 12, 20 y 24 cuotas fijas en comercios y compras online. 12, 20 y 24 en electro y tecnología. Construcción. Neumáticos. Mueblerías. Piscinas. Y perfumerías. Hacé lo posible con Cordobesa en 12, 20 y 24. Cordobesa para todo. Cordobesa para vos. Más info en bancor.com.ar. Pauni, la fuerza de la mayoría. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Instituto San Agustín SRL. Existen dos tipos de periodismo. Los que quieren que pienses como ellos y los que quieren que pienses. Los que entienden que la intención es informar y no informar con una intención. Porque el verdadero pensamiento libre está afuera de un diario. Pensá afuera del diario. Alfil, formadores de opinión propia. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. IMIX, Droguería Oncológica. Casaro Matafuegos, empresa dedicada a la protección contra incendios. Desde el año 1965, trabajando incansablemente para garantizar la mejor calidad y servicio en todo el país. Sarmiento 1073, 423-0050. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Nuevo Hospital Italiano Virtual. Ahora podés consultar de manera virtual a tu profesional de confianza, sin traslados, desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a www.hospital-medioitaliano.org.ar. Quédate en casa, no descuides tu salud. Organización Centro tiene el seguro exclusivo para tu auto al mejor precio garantizado. Desde 995 pesos, congelado para todo el 2020. 0810-777-2368. Organización Centro, siempre la mejor opción. Canal C, 15 años. Estamos con vos. Bien, vamos sobre el final. Cuando hablaba con Daniel Gataz, yo le decía el tema de las hormigas, que no es una ocurrencia mía, sino digamos la inflexión de un querido amigo. Cuando usted pone en un tarro de vidrio hormigas negras, hormigas rojas, conviven tranquilamente hasta tanto alguien no se le ocurra desde afuera
mover el tarro, entonces el enfurecimiento entre ellas deriva en una confrontación total. Me da la impresión de que Argentina está llegando a eso. Eso es lo que le quería señalar yo para la introducción a Daniel. Argentina está llegando a eso, no de comernos unos a los otros, sino de que cohabitar con tranquilidad, con racionalidad, implica de algunas cosas la referencia que se debe tener a través de quién gobierna, de quién es el que pone de alguna manera los límites y fundamentalmente esa mesura, esa prudencia para que no se llegue a ese tipo de confrontación. Yo creo que la Argentina está viviendo momentos muy, pero muy difíciles, políticos, económicos, sociales y de toda índole. Pandémicos, si usted quiere agregárselos también. Pero creo que hay un responsable fundamental en todo esto y yo lo quiero apuntar. Cristina Fernández de Kirchner nunca va a dejar que muera el sol sin haber enterrado primero sus rencores. Corrupta, penal, suicida no va a cesar hasta que un gesto divino, como la justicia parcial, le garantice la impunidad. Alberto Groucho Fernández, radulaque, informal, poco juicioso, soy, dijo, uno solo, con Cristina Fernández de Kirchner, luego de haberla grabado, Puente y otras calificaciones y descalificaciones y adjetivaciones que solo él las conoce y que son parte de la ruptura de sus propias convicciones morales y éticas. Tomaron el poder gracias a la torpeza de un ingeniero que no sabía ajustar las tuercas, ni siquiera las tuercas de una máquina que venía desvencijada desde 2011 a 2015, o de siempre, quizás de siempre. O sea, Felipe Calderón dice, queremos vivir los ciudadanos en un país habitable. ¿Tenemos un país habitable? No tenemos un país habitable. Y pocas veces lo hemos tenido. Tragedias militares, gobiernos destituidos, o la sentencia abortada de que este país únicamente lo puede gobernar el peronismo. Y no fue así. Somos un país infantil. Si no, creo que la incoherencia nos ha llevado a una situación, yo diría, más que de límite, yo diría de inconsciencia, de grietas históricas, desde Roca a Perón y sus consignas, a los amigos todos, a los enemigos ni justicia, o de cada uno que caiga de los nuestros caerán 5 de ellos. Ayer la gente salió a la calle a responder lo que Groucho Fernández pidió. Si me equivoco, salgan a la calle. Obstinado, el virginal Cafierito y Agustín Rossi, el ministro de Defensa, descalificaron una protesta que fue absolutamente tranquila. 7 veces la gente salió a reclamarle a Fernández lo que Fernández había dicho: salgan a la calle, reclamen lo que esté haciendo mal. Pero tanto Cafiero como, en este caso, Rossi, olvidaron las 140 toneladas de piedra por una ley. Es decir, admiten la inocencia de una corrupta, sostienen a un presidente sin autoridad. El país está desconcertado, no hay plan. Los casos de pandemia crecen, los muertos también. Dólar, pobreza, indigencia, inflación, precios, inseguridad, desempleo. ¿Qué más? ¿Qué más hace falta para que un país esté a la deriva y con la falta de decisiones políticas para resolver la inestabilidad peligrosa y la verdadera situación económica que está viviendo el país y que Alfredo Blanco se encargó de desarrollar con una perfecta línea de análisis? Ahora aparece Nodia. Nodia, un laboratorio de persecución del pensamiento y la independencia, la poca que queda, periodística. Pero créame, y todo ello tal vez a Miriam Lewin no le interese,
pero va dirigido a ella. Créeme Lewin, Miriam Lewin, periodista, colega, no podrá. No podrá que ese laboratorio de persecución del pensamiento elimine la posibilidad de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no se compra ni se vende, Lewin. A usted la podrán comprar, al resto es probable que no. Es el origen sustancial de las convicciones, Lewin. Lewin, usted puede llegar a convertirse en el Miguel Paulino Tato de la censura, pero no lo va a lograr. ¿Sabe por qué? Porque junto a ese grupo de desertores venales de la palabra que la acompañan, hay una que es fundamental para usted, para Cristina Fernández de Kirchner, para Alberto Fernández, para Máximo Kirchner y para que le intenten violarla. Se llama la Constitución Nacional. Y contra la Constitución Nacional no se puede desconocer con odio el odio que irreparablemente es la venganza de la cobardía intimidada. Cuando hay cobardía intimidada, hay falsedad de la palabra. Y usted es tan falsa como ese Nodia que acaba de construir. Un laboratorio de pensamiento de la independencia que queda periodísticamente hasta ahora. Créame, las convicciones no se venden. Si la suya está a precio, véndala, como lo he hecho hasta ahora. Hasta la semana que viene. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Fabicur, IXA. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335.